muy buenas tardes. El día de hoy estamos transmitiendo desde Librería Léxico la emisión 16ª de Dislexia. No se pierda la lección sobre estereotipos. Maestro, vamos a iniciar con los estereotipos. Es algo que hemos venido viviendo pues desde que se inventó pues prácticamente la cultura pop, ¿no? Y los medios masivos de comunicación. Tenemos esta cuestión de que siempre queremos parecernos y olvidarnos de nosotros. Hay una especie de despersonalización en ese caso, ¿no? No solamente parecernos, sino tener la vida de, ¿no? Del artista de moda, del deportista de moda, no sé, es esa idea como tú comentas de la despersonalización. Ya en algún momento Milán Kundera apuntaba en su levedad del ser que todo se debía a un fenómeno muy curioso que se le denomina el kitsch. El kitsch no es otra cosa más que la negación de toda esa inmundicia humana. Nosotros cuando vemos algún personaje televisivo, ya sea de cine, de televisión, de alguna revista, solamente lo que vemos es la pura capa superficial. Así es. Nos olvidamos que en realidad esa persona, ese objeto, si lo queremos ver de esa manera, también tiene que alimentarse, también lleva todo un proceso de descomposición dentro de sí mismo. Sin embargo, el estereotipo se caracteriza por eso, quitarle o despojarlo de esas características que lo vuelven completamente humano, hasta llegar al punto de objetualizarlo. Es un objeto que se adora, ¿no? Porque la imagen está siendo adorada, es decir, piensa por ejemplo en el deportista de moda, sobre todo el futbolista, ¿no? Que es como que el sujeto clave en este momento, ¿no? Es decir, es un sujeto que mueve masas, que mueve patrocinios, que mueve ideologías, ¿no? Y efectivamente le quitamos como que todo lo negativo y lo realizamos a tal grado que decimos es perfecto, ¿no? Y me encanta porque, por ejemplo, no falta el lugar donde existe alguien que vea esto como con malos ojos. Tal persona es mala, ¿no? X, ¿no? O tal persona no es ideal. Y enseguida vienen sus defensores, ¿no? Y es una ideología, es una lucha de ideologías realmente. ¿Cómo olvidamos nuestra situación concreta, nos proyectamos en el sujeto que idolatramos y lo defendemos a capa y espada? Así es, pero más que proyectarnos, es una manera de olvidarnos de nuestro entorno habitual, ¿no? De nuestra vida real. Así es. En este caso, el estereotipo es curioso, no solamente se da a un nivel de la res populi, sino también a un nivel del mundo intelectual, ¿no? No todos tenemos escapatoria entonces. Exactamente, tú cuando lees, por ejemplo, que eres gran seguidor de Nietzsche, en realidad ves su filosofía solamente como el superhombre que es, ¿no? Pero en realidad no ves la parte humana que había detrás de él. Así es. Y te quedas solamente entonces con el bigote, ¿no? Y el copetazo que tenía. La idea de, no sé, de la élite, ¿no? De no cualquiera, y etcétera, ¿no? Pero aquí, bueno, desde tu postura de literatura, ¿a qué le atribuyes esto? Comentabas que es algo de nuestro tiempo, que es algo del cliché, todo esto, ¿no? Pero ¿por qué consideras que las masas son propensas a seguir esto? A idealizar a los personajes, a los sujetos. Ok, en este caso te voy a traer a colación las palabras que utiliza Genófanes en uno de sus diálogos, y es de que todos necesitamos que crearnos una figura que esté más allá de nuestras propias limitaciones. Esto con la finalidad pues de que no perdamos como que el sentido de nuestra existencia, porque si basamos nuestra vida diaria solamente en un acabose continuo, pues estamos jodidos, maestro, en pocas palabras. Sin embargo, si ese mundo común se proyecta a un objeto que parece inalcanzable, porque eso es el estereotipo, la vida va a continuar en ese completo, constante frenesí, ese querer alcanzar el ideal. Eso se parece mucho a lo que comenta Freud en varios textos, ¿no? Psicología de las masas, por ejemplo, psicopatologías de la vida cotidiana, donde habla del famoso objeto de deseo, es aquello que le da sentido a tu vida. Si no tuvieras ese objeto, eso que quieres alcanzar pero que no tienes, tu vida sería totalmente miserable. Te hace falta esa ilusión de poder alcanzarlo, ¿no? Enseguida, mira, ahorita recuerdo otro tema también de Freud, ahorita que hablabas sobre eso de Genófanes, el famoso sentimiento oceánico, ¿no? Están las masas, el sujeto como tal solo se siente miserable, le hace falta algo que lo comunique con los demás para sentirse incluido, para formar parte de algo más grande, ¿no? Pero la cuestión, dice Freud, el precio a pagar es olvidar tu personalidad individual. Exacto, es una de las consecuencias que tiene el querer pertenecer a un grupo
ya sea elitista, ya sea de la res populi, siempre vas a terminar despersonalizándote, siempre vas a terminar pues fragmentándose hasta cierto punto. Desde una pandilla en X barrio hasta un grupo elitista en las esferas culturales, el sujeto debe olvidarse de sí mismo y apostar por aquello que es común a todos, en este caso la adoración a un sujeto o a un personaje. Así es, y aquí es muy curioso porque regularmente se cree que entonces el estereotipo solamente está dado a partir de una cuestión elitista, ¿no? Creemos que ese estereotipo, seguir los cánones de belleza establecidos en el siglo XXI, en las top models, en los futbolistas, en los grandes intelectuales, y no, o sea, también se ve reducido a la esfera más pública y cotidiana de nosotros mismos. El hecho de que tú te quieras parecer a tu padre en el menor de los sentidos, ¿no? Y ya también estás simbolizando ahí el estereotipo. Obviamente, eso para el estudio antropológico, pues como que tiene una carga menor, porque siempre está dirigido al estudio de los símbolos en cuanto a magnitudes enormes, al macrocosmos, digamos, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, ahorita que hablas de parecerse actualmente con tanto maquillaje, si no tengo el color de piel del sujeto que admiro, no hay problema, me basta maquillar. Eso de maquillar, es decir, aparentar lo que no soy. Así es. Es un gran peligro, entonces. Es un gran peligro, pero esto pues ya desde tiempos pues, clásicos se veía, ¿no? La cuestión de las máscaras, estar utilizando máscaras para parecernos algo o para exagerar una conducta de nosotros, una personalidad. O para protegernos. Si no tenemos máscaras, ya ni batimos el sujeto de la máscara, no texto dedicado a Nietzsche. Si no tenemos una máscara, si nos presentamos tal cual somos ante la sociedad, nos destrozan, ¿no? Sin embargo, pues aquí yo te preguntaría en el plano filosófico, ¿qué es lo que eres tú para despojarte de esas máscaras? ¿En realidad eres capaz de quitarte las máscaras y mostrarte tal cual eres en el momento que te has conocido? Porque de entrada ni siquiera sé quién soy yo, es decir, desde que, siguiendo Foucault, ¿no? Las palabras y las cosas cuando habla de las estructuras, desde que yo nazco ya me imponen un idioma, una forma económica de vivir, una forma política de vivir, una forma cultural de vivir. El sujeto no sabe quién es realmente, aunque lo deconstruya siguiendo el lenguaje de Derrida, realmente no sabemos qué hay detrás del sujeto. Es un gran problema entonces, porque aunque queramos mostrarnos tal cual somos, no sabemos realmente quiénes somos. Entonces, en este aspecto va a ser casi imposible que no utilicemos o sigamos un estereotipo, ¿no? Es necesario entonces, no es tan negativo como al principio decíamos. Sin embargo, aquí el estereotipo, yo creo que hay que prestar demasiada atención cuando se vuelve pues enfermizo, cuando tienes la necesidad de parecerte hasta en el más mínimo detalle a esa figura que tú estás idolatrando, y la otra que es un poco más benéfica, cuando solamente se muestra en sus grados más abstractos, o sea que no es necesario que tengas una configuración fisiológica que te hable de ese personaje idolatrado, sino que lo abstraes de todo eso y lo conviertes en solamente sentido. Y es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos. Imagínate, ahorita que hablamos, el tema es estereotipos. Yo, cuando me preguntan, ¿sabes qué? ¿Consideras que un estereotipo es bueno o es malo? No lo sé. Los estereotipos son, según desde mi postura, son para romperlos. Pongamos un ejemplo. El obrero, el estereotipo del obrero. ¿Cuál es el estereotipo del obrero? El sujeto que día y noche trabaja sus horarios, va a la fábrica, va al taller, etcétera, cumple y regresa, ¿no? Si nos quedamos únicamente con esa idea, limitamos al sujeto. Hay muchos obreros, mis respetos para todos ellos, que no solamente trabajan, sino también estudian y se superan, ¿no? Y alcanzan otro rango y rompen el estereotipo de ser obrero, ¿no? Actualmente, ¿cuál es nuestro estereotipo de estudiante? El sujeto que aparenta estudiar, pero realmente se la pasa en el celular en la clase. Los estereotipos son para romperse, son guías, sí, pero no son definitorios. El problema es que hay sujetos que se quedan con esa idea, con la idea del estereotipo tal cual, y ya de ahí no pasan. Mira, aquí sucede algo curioso. Dentro de las leyes de la semiótica hay algo que se le conoce como los verbos modales ónticos. Y uno de esos verbos modales habla sobre la verdad. Y nos dice entonces, ¿qué es la verdad? No es otra cosa más que hacer parecer verdad. O sea que todo lo que vemos, en realidad, no se está configurando más que como un constructo social. Algo que es
digámoslo así, exógeno a nosotros. Entonces tú te configuras a partir de los comentarios de los demás, a partir de la visión que tienen los demás de ti. De las exigencias del medio. Así es, ¿no? Entonces, o sea, el joven que, por ejemplo, por exigencia familiar estudia X carrera en contraposición a una que realmente quisiera estudiar simplemente por la presión de la familia, por la presión social, por la presión de la pareja, de los amigos, etcétera. En este momento yo te preguntaría si en realidad tienes una autonomía para poder decidir sobre ti mismo. No, de hecho, bajo lo que estamos comentando, tanto la autonomía como la libertad son simplemente conceptos de ilusión. Sin embargo, ahí están. Un Zaratustra, ¿no? Que está completamente lejos de las moscas en el mercado. Así es. ¿Qué pasa? Cuando baja, se parece mucho a esta cuestión de la caverna de Platón, ¿no? El sujeto que se da cuenta de cómo son las cosas, que baja, sube, trata de comunicarlo y la gente ni siquiera le hace caso, ¿no? Exacto. Entonces, son toda una serie de cuestiones ahí bastante delicadas las que van a configurar la naturaleza del hombre, ¿no? Sería entonces completamente fuera de estereotipos, quitarse pues toda esa simbolización que de una manera heterónima se nos ha agregado y volver a nuestro estado natural, el de la bestialidad. ¿Pero de qué forma? Tarzán lo hizo. Tarzán lo hizo y mira cómo le fue. Oye, o sea, yo voy como Tarzán y automáticamente tengo a mi Jane pero es muy bonito. Pero es que estereotipo. Ahí estás en otro estereotipo, Así es. Obviamente. Entonces, la cuestión aquí se vuelve un tanto, digámoslo así, paradójica. El discurso de los estereotipos y el discurso de la identidad siempre se va a mostrar paradójica ante la conciencia humana. Así es. Porque si nosotros queremos romper un esquema, un estereotipo, inmediatamente estamos entrando al estereotipo de los que quieren romper el estereotipo. Nuevamente, es lo que Marcuse llama, ¿no? En Eros y Civilización, inclusive el sistema se crea sus enemigos. Si tú quieres ser enemigo del sistema, automáticamente, como dices, entras dentro del estereotipo de los que están en contra del sistema. El sistema se crea sus propios enemigos. Es una dinámica, ¿no? Donde el sujeto está inmerso. ¿Qué nos quedaría entonces? Dice Mircea Eliade, el eterno retorno. Sí, y nuevamente entramos a los de... Tendríamos que regresar nuevamente a preguntarte qué es el estereotipo y cómo se configura. Así es. No llegamos a nada. En realidad, en este punto, maestro, el estereotipo nos sirve para configurarnos como una sociedad completamente equilibrada en pos de la razón. No lo sé. O simplemente es un contrato social que todos tenemos que firmar por conveniencia. Quizá este último, ¿no? Sí, es el camino que tenemos. Es lo más sencillo que seguir esto. Continuar como está ahora. Exacto. En este caso, parecería que el tema del estereotipo es bastante sencillo y que se limita solamente a querer imitar alguna figura, pero ya vemos que no hay ahí va lo más profundo algo más profundo del ser humano, que tiene que ver con la conducta misma del hombre. ¿Cómo se desarrolla a la par de sus semejantes? Hablamos del hombre en soledad, del hombre en individuo, pero ¿qué hay cuando interactúas con los demás? Cuando interactúas con los demás necesariamente tienes que adoptar un discurso colectivo, si no tú eres el raro. Somos los raros. Somos los raros. Exacto. Bueno, pues ya vamos terminando este pequeño diálogo. Tus páginas, maestro, para que no se nos olvide. Por el momento solamente estamos activos con One Piece Toluca, los espero, ya saben, gente, muchísimas gracias por todo su apoyo. Nada más. Por el momento, okay. Estamos en redes pues nosotros todavía seguimos en activos en Dislexia Mundial, ahí para Facebook, también para Twitter, que estamos posiblemente transmitiendo ahorita en vivo. Posiblemente. O sea, no es seguro. Si no pasó nada. En caso de que inteligencias extraterrestres hayan intervenido nuestra señal. Así es. Sí, seguimos con eso, nos siguen atacando. También estamos ahí en Twitter, nuestro canal de YouTube, donde subimos cada lunes los videos que realizamos como estos y donde pueden checar pues el material, que por cierto no subiste video el miércoles. Sí, súper enfermo el miércoles, toda la semana pasada, pero aquí estoy. Dios te tenga en su glorioso seno. Sonó muy bonito eso. Muy bien, amigos, pues también les pasamos a recordar que estamos grabando en Librería Léxico, Instituto Literario número 402, entre Matamoros y Galeana. Ya lo saben, en el mero centro de Toluca. La fría Toluca. De la fría Toluca.
Y también les recordamos que por ahí estén atentos a las páginas a nuestros contemporáneos, también de Imagina Periódico, y por si les duele por ahí algún músculo, estamos subiendo también publicidad el alma, si me duele el alma también puedo ir. Sí, de acupuntura. Más tarde pueden checar los links y ahí estamos. ¿Algo más? Simplemente la gente con la cual coincidimos el día sábado en la mole, nos saludaron, mandaron saludos, mucha gente, así. Gracias, sí. Somos bastante conocidos por allá. Así es. Pues bien, amigos disléxicos, eso es todo y nada más. Cuídense mucho.